¿Qué tendrá que ver el Palacio Salvo con un asesino uruguayo que era amigo de Gardel, que le robó su apariencia y hasta su forma de cantar, y que le regaló el famoso anillo de oro y diamantes que llevaba puesto cuando murió en Medellín? Quédate en el video y, como siempre en nuestro canal, te vas a enterar de otra historia que jamás nos contaron. Minas Cablevisión y Acá Films presentan A partir de este momento, iniciemos un viaje al pasado. Veamos cómo eran las cosas y cómo éramos nosotros mismos. Cubriendo y descubriendo historias, anécdotas, mitos y leyendas rescatadas del pasado que nos hizo lo que somos. Acá Films Minas, documentando la historia. Dirección, Gaby Ceballos. Investigación y producción ejecutiva, Anabel Bouza. Historias de Mar y Sierras, 14ª temporada. Hoy veremos una historia que tiene que ver con quizá el ícono más importante de Montevideo. La historia de un perfecto desconocido que era fan y amigo de Gardel, yerno de Salvo y su asesino. Una historia policial con aires de tango. Historias de mar y sierras cuenta, José Salvo yace en calma, Bonapech carga con el arma. Gardel llora en su canción la traición. Llamado por la sociedad montevideana como el Affair Salvo. Sacudió a la sociedad en ese momento y no solo la sacudió, sino también la impresionó por años, porque por años se habló de ese caso y años también se tardaron en resolverlo, desde 1933 a 1941. José Salvo, que después fue uno de los fundadores del Palacio Salvo, junto con sus hermanos Ángel y Lorenzo, vino a los 7 años de edad en un barco como tantos inmigrantes con su familia. Cuando llegaron a Montevideo se fueron a instalar en el barrio Paso del Molino. De allí que, transcurrieron sus años de infancia y en la adolescencia se comenzaron a dedicarse a las textiles. Una de las más importantes que tuvieron fue en Puerto Sauce, que hoy se conoce como la ciudad de Juan Lacase en Colonia. Juan Lacase se armó alrededor de 2 fábricas. Tenemos 14.000 habitantes y en la fábrica trabajaban alrededor de 3.000 personas en las 2 fábricas. Y desde ahí empezaron una trayectoria textil donde su nombre fue muy conocido, inclusive tuvieron asociaciones importantes con Campomar y otras industrias textiles de ese momento. Transcurrieron los años y él decide, ellos deciden ampliar su rubro, tuvieron negocios rurales y se dedicaron a la parte inmobiliaria, y tanto es así que llegan a la concreción de edificar el Palacio Salvo. El Palacio Salvo fue edificado en 1922 por los hermanos Ángel, José y Lorenzo Salvo. Diseñado por el arquitecto Mario Palanti. Se inaugura el 12 de octubre de 1928 con 105 metros y 27 pisos. Fue la torre más alta de Sudamérica hasta el año 1935, cuando en Buenos Aires se edificara el Cabaná. El Palacio Salvo, sin embargo, tiene una especie de hermano gemelo en Buenos Aires, en Avenida de Mayo, construido por el mismo arquitecto, el Palacio Barolo. Inside the Palazzo Barolo, designed by a rather eccentric Italian architect,
We look at the Palacio Baloro from street level. Excéntrico quizá también por el detalle de que sus dos palacios en el Río de la Plata fueron inspirados por la Divina Comedia, ya que era un admirador de Dante. Tal es así que los edificios tienen tres partes: infierno, purgatorio y cielo, representando el faro a Empirio. Su idea original era trazar un puente de luz, ya que ambos palacios iluminan la noche y su haz llegaba hacia la otra costa. Otra de sus locas ideas era traer los restos de Dante a uno de sus palacios en Sudamérica y convertirlo en un mausoleo. Plagó el Palacio Salvo de alusiones a la Divina Comedia, sin saber que lo que vendría después tendría mucho de tragedia. Pero volviendo a Montevideo, ¿qué había antes donde ahora está el Palacio Salvo? El tango de los tangos, la comparsita. Se construyó sobre la calle 18 de Julio, donde estaba el Café La Giralda. Un café que tenía una tradición importantísima en Montevideo, era un café, confitería, bar, y lo importante es que es donde se estrenó el tango La Comparsita, en esa esquina, la gloriosa esquina de la Circunvalación Plaza Independencia. Bueno, que hoy por hoy lo vemos como el Palacio Salvo, y digo, quedó como monumento histórico nacional y un emblema de aquel Montevideo de gente millonaria, porque en realidad así se nombraba en esa época. Es importante destacar que si bien la fortuna que habían acumulado los Salvos les permitía llevar una vida muy holgada, con una riqueza importantísima, los millonarios, como la gente le decía en aquel momento, ellos hacían muchas obras para la infancia carenciada, contribuían en grandes proporciones a ayudar a niños con problemas económicos. En el año 1928, el 7 de enero, María Elisa Salvo, la hija menor de José Salvo, contrae matrimonio con Ricardo Bonapelch Raffo. Ricardo Bonapelch nació en La Teja montevideana en el año 1899. Era hijo de gente humilde, tuvo una infancia normal, jugando con los niños del barrio, hizo hasta cuarto año de la escuela y después trabajó de mozo en un bar que su papá tenía en la ciudad de La Paz. Pero no le gustaba trabajar, en realidad a él le gustaba la farra, los amigos, los bailes, como cualquier adolescente. Y después de unos años sus padres se compran un bar en la avenida General Flores de Montevideo, donde él comenzó a tener vinculaciones con gente de lo que antes se llamaba la timba, y bueno, con mujeres livianas, todas esas cosas, ¿no?, que en aquel tiempo eran tan comunes. Ya en esta época lo entrelazaba con sus noches de timba, alcohol y, como dice el tango, de las minas.
Bueno, esa fue su vida adolescente y durante esos años sus amigos siempre escucharon que él no quería trabajar, que trabajar para qué, si era más fácil conseguirse una mujer con plata. Bueno, en definitiva estamos hablando de una historia de una época tanguera, donde las letras de los tangos, como hoy la música influye a los adolescentes, también eran influidos, ¿no? El tipo que consigue la minita y es feliz, y la minita tenía plata. Lo que no tomó en cuenta Ricardo era que los tangos no tenían un final feliz. Bonapelch era en ese entonces un bohemio soñador, galán, pero pobre. Se cuenta que se paraba frente a una vidriera en una casa de música y se pasaba horas con la ñata contra el vidrio, mirando una vitrola RCA Víctor, lo último en aquel momento, escuchando a Gardel. Cuentan que una vez le dijo al dueño: el día que tenga plata me los voy a comprar a todos. Según se dice, María Elisa Salvo no era una mujer muy agraciada, era tímida, tenía problemas psicológicos, pero aún así esa era la presa de Ricardo. Pero él, con su elegancia y sus dotes de varón, conquistó su corazón y decidieron casarse. José, como padre que ya visionaba que era un cazafortunas, fue a hablar con su hija y le dijo que no se casara, como hace cualquier padre cuando ve ese tipo de situación. Pero como él hábilmente había pagado durante todas las salidas que tuvieron de novios, ella nunca tuvo que poner un peso. Él pagaba todo y bueno, el argumento de que era un cazafortunas se ve disminuido frente a esa situación, a lo que ella le dice a su papá que se va a casar con él con o sin su autorización. Entonces, el 7 de enero, a un año y un día de ese noviazgo, resuelven y se casan en Montevideo. Bueno, como transcurrió el tiempo, visto que ya estaban casados, José Salvo lo único que pudo atinar a hacer fue ofrecerle diferentes trabajos en diferentes empresas que él tenía, pero no agarró ninguno, porque él realmente no quería trabajar. Y de hecho tampoco les hacía falta, porque cuando murió la madre de María Elisa, habían heredado una considerable fortuna de la que él pensaba vivir, obviamente, tal cual Salvo había pensado antes. Y ni que hablar que fue así, porque a los años él confesó que todo el dinero que había utilizado en ir a pasear con su novia y los regalos que le había hecho se lo había proporcionado su tío, el que hizo que la conociera aquel 6 de enero de 1927. El cariño de una mina que me llevaba doblado, de malicia y apariencia me sacó de perdedor. Pero cuando estuve en peso y a la monta acostumbrado, que te manda la percanta, el juego que se dio. Un día paró un coche en la puerta de aquella disquería y bajó una especie de doble de Carlos Gardel, peinado a la gomina, igual sombrero y porte y hasta polainas en los zapatos. Bonapelch había cumplido su promesa. La persona que atendía, que ya lo conocía, quedó muy asombrada. Entonces él contó que había obtenido ese dinero del casamiento con esta mujer, que era rica. Pero él a su vez era admirador acérrimo de Gardel y hasta se podría decir que un imitador, notable imitador. Él se quería parecer a Gardel desde su aspecto físico hasta su vida. Era increíble que su fisonomía, o lo podemos ver en las fotos, se confundía Gardel y Bonapelch. Era tal punto admirador de Gardel que no le alcanzó con su fisonomía, con vestirse igual, con peinarse igual, que tenía audiciones en la radio bajo el seudónimo de Bona. Y los guitarristas de él tenían que imitar también los guitarristas de Gardel, aunque se dice que en la época tenía muy buenas críticas, que lo imitaba muy bien. Era linda mi china
y era bonito mi pago, y era linda aquella vida, vivida allí entre sus brazos. Pero las hembras, amigos, tienen en el cuerpo el diablo, y el diablo se vino un día montando un caballo zaino. Bueno, de hecho se fue a Buenos Aires desde Montevideo con un amigo suyo, que fue puente entre él y Gardel. Lo conoció a la salida de un teatro de Flores. Y bueno, digo, ahí él quiso entablar una cierta relación, fastidiando a Carlos Gardel, como dicen. Y bueno, él terminó llamándolo el fantasma, porque era un tipo que estaba en todos lados. Y bueno, finalmente esta relación, con mucho esfuerzo, regalos y todas esas cosas que la gente utiliza para conquistar. Y también al enterarse Carlos Gardel que esta persona era el yerno de Salvo, que tenía uno de los hoteles más importantes de Sudamérica y el que estaba en boga en Montevideo, bueno, empezó una relación con él de amistad que duró hasta el día de su muerte. Pero su loca pasión por el juego y la mujer será por su degradación, y esta es la consolación de un triste padecer. Y aunque quiera eludir esta tierra de su mal, no lo podrá conseguir, es un signo fatal, tendrá que sucumbir. Tan admirador de Gardel era este Bonapelch, que llegó a regalarle un anillo de diamantes que Gardel llevaba puesto cuando tuvo el accidente en Medellín que provocó su muerte. Pero antes de eso, al tiempo de comenzar esa amistad, Gardel tenía unos terrenos acá en Montevideo, en la playa La Mulata, en Punta Gorda. Nombra a Bonapelch como su apoderado para construir un chalet que oficiaría de su residencia después que se retirara de lo que era la canción y la actuación. Bueno, él realmente se sentía muy orgulloso de ser el apoderado de Carlos Gardel, con lo que comenzó su obra y se construyó una casa de un nivel muy lujoso y que hoy es la Casa de Gardel, lo que conocemos como la Casa de Gardel, que es una casa para discapacitados. Gardel llora en su canción la traición sin redención, un asesino con nostalgia, ecos de su cruel. Pero no solamente Bonapelch tuvo la gracia de poderse hacer amigo de Carlos Gardel, también en base a la fortuna y a su poder económico, logró hacerse amigo de gente de la alta sociedad montevideana. Tanto es así que se hizo muy amigo de Gabriel Terra, el presidente uruguayo, con el que jugaban a las bochas. Y más de una vez él lo invitó a su casa a compartir veladas. Y en el año 1933, en octubre, que fue la última vez que Gardel visitó Montevideo, él lo llevó a la casa de Terra, que hay registros fotográficos donde se ve a Gabriel Terra, a los músicos de Gardel y a Gardel y Bonapelch, por supuesto. Esa noche Bonapelch festejó con champán francés el tener a su amigo Carlos Gardel en la casa del presidente Terra. Historias de mar y sierras cuantas Bonapelch carga con el alma. Gardel llora en su canción la traición sin redención. Bonapelch se dio también a la vida de nuevo rico, ¿no? De aquel que siempre mira, como dice el tango, con la ñata contra el vidrio. Entonces, bueno, empezó a frecuentar la noche. Era un habitué de las noches montevideanas, de los burdeles, de los casinos, de los hipódromos. Y así fue dilapidando toda la fortuna de su mujer, al punto de que en 1931 ya comenzó a flaquear su capital económico. Ese ambiente en el que él decidió moverse lo llevó también a tener negocios oscuros. Y por ejemplo, en el año 1931
Él se asocia con el boxeador Ángel Rodríguez en negocios inmobiliarios que son utilizados para la prostitución. Y eso todo es amparado en su poderío económico y sus vinculaciones políticas. Todo esto lo hacía evidentemente porque su poder económico le hacía sentir impunidad. Bonapelch corre en silencio, buscando paz en el tiempo. Bueno, en el año 1932, ya se dice comúnmente, con todo el pescado vendido, Salvo vio que realmente en esos años de matrimonio no se había equivocado de el cazafortunas, ¿no? Y le ofrece a Ricardo 200.000 pesos para que se divorcie de Elisa. Nunca se supo si fue Ricardo quien rechazó la oferta o si Elisa se opuso, pero el matrimonio nunca se disolvió. Como era común entre los montevideanos, y vale aclarar que antes los cines estaban por los barrios, había varios cines en cada barrio. En la noche del 29 de abril de 1933, José Salvo decide ir al cine con unas amigas mucho menores que él, entre las que se contaban las hermanas Aibel. El cine Alcázar, que era donde se dirigían, está sobre la avenida Graciada y la intersección de Lucas Oves. Y cuando venían cruzando la calle, se iban a cruzar Lucas Oves, en ese momento los atropella un auto, sin luces, y nadie tocó la bocina. Bueno, sobre esto hay dos versiones. Una versión que dice que el auto venía serpenteando sobre avenida Lucas Oves y que siguió, cruzó Agraciada y se dio contra uno de los autos que estaba estacionado frente al cine, y que su conductor abandonó el vehículo recién chocado y volvió hacia el lugar del accidente. Otra versión dice que cuando los atropelló paró y se bajó automáticamente, pero la expresión sí concuerda. El conductor, que era Artigas Guichón, que tenía 26 años y en ese momento era conductor profesional, se sorprende y reconoce y dice: "Oh, José Salvo, atropellé a José Salvo". Bueno, esa fue uno de los disparadores con los que posteriormente la policía empezó a dudar del caso. Pasaron los días y José Salvo se fue recuperando satisfactoriamente, hasta que sorpresivamente el 19 de mayo de 1933 muere afectado por una bronconeumonía. Curiosamente, no hubo sentencia por el sumario que se inició bajo la carátula lesiones graves primero y luego continuó como homicidio culposo. El diario Imparcial sacaba unos titulares en su portada: "Fue casual el accidente ocurrido al señor José Salvo", ya que había sido amenazado de muerte varias veces. El diario insistía en titulares mientras testigos claves no declaraban, las investigaciones eran lentas, sospechadas de luchas de intereses encontrados, y todo hacía suponer una asociación ilícita con un móvil que permanecía oculto. Al parecer se había terminado la herencia de Elisa, Bonapelch tenía dificultades para costear su vida de timbas y se había metido en deudas. Se dice que le rondaba en la cabeza la idea de quedarse con la fortuna de su suegro, por más que en 1941 Bonapelch negó rotundamente a la policía ser el autor material del accidente de su suegro. Ese año muere Gardel y Bonapelch cae sumido en una tristeza profunda. El resto de la familia Salvo sospechaba abiertamente de él y llevaban sus propias investigaciones. Muchas personas aseguraron haber sido invitadas o seducidas a cometer el crimen. Finalmente, Bonapelch es apresado. Cecilia Rovilotti escribió al respecto:
En este auténtico cambalache, los acusados se volvían acusadores y los representantes de la justicia trabajaban al margen de esta. Alternaban arribistas de todo pelo, delincuentes de diferente catadura, sicarios, reporteros sensacionalistas, amigos que traicionaban a sus amigos, policías y detectives particulares, dirigentes políticos de menor o mayor envergadura y hasta una mujer rica y enamorada cuyo dinero, en última instancia, fue el que desató una tormenta que se inició en el micromundo orillero montevideano y salpicó las esferas más altas del poder político y social. Aquello era un universo con sus propias leyes. Era el otro lado del espejo. Analizando un poco la situación, nosotros partimos de la base de que María Elisa no era agraciada, era tímida y tenía problemas psicológicos. Bien, el amor le nubló la vista con todo eso de que él realmente era un hombre muy apuesto, elegante, conquistador. Una vez que muere Salvo, ellos heredan el dinero del padre, así como heredó el de la madre. Pero resulta que este señor, a pesar de toda la dilapidación de la fortuna, siguió siendo el apoderado de los bienes de su esposa. Y por lo que tengo entendido, antes se tenía que tener una venia judicial para poder hacer algo con los bienes de las herencias. Pero él las consiguió todas. Entonces sorprende un poco porque si bien se manejó la posibilidad de problemas psicológicos, ahora aumenta en el análisis. ¿Por qué? Porque ninguna persona que esté intelectualmente normal puede permitir que alguien dilapide su fortuna o su dinero sin darse cuenta que la deja en la ruina. Y así la dejó, en la ruina. Ella quedó en la ruina porque él tiró todo el dinero de su madre y de su padre. Y tanto es así que hay una disolución del matrimonio cuando él entra a la cárcel, pero en la cárcel aparecen de visita las hijas de una amante que él tuvo en sus épocas doradas, alias la Chichita, y al descubrir la mujer que existían esas dos hijas, que con ella no tuvo ninguna, decidió la anulación de ese matrimonio. Ella pensaba en el amor por sobre el dinero, él pensaba en el dinero sobre el amor. Evidentemente su amor era la Chichita y esta pobre era, su medio de vida. Lo lamentable es que, si bien a él se le incrementó la fortuna por un tema de... Antes, en esa época, se protegía mucho la intelectualidad de las personas y se supone que él abusó de su superioridad intelectual sobre ella, que era de baja intelectualidad, y se le pusieron cargos era una condena que iba de 9 meses a 5 años, que se le aderezó a la condena por asesinato por haber hecho abuso de los bienes de su esposa. Bonapelch murió a los pocos años de estar encarcelado en el año 1955 de un cáncer de páncreas. ¿Y por qué no? Una vez más, la desgracia asignando una gran historia. Lo que hoy es el emblema de Montevideo, lo que se ve en todas las postales, la Plaza Independencia, el Palacio Salvo, es algo más manchado de sangre. Una historia de amor, de horror, de muerte y con final de tango. Cada nota es un lamento de un pasado violento por los callejones fríos. Los recuerdos aún son míos. Bonapelch corre en silencio, buscando paz en el tiempo. Gardel llora en su canción la traición sin redención. Un asesino con nostalgia, ecos de su cruel hazaña, ecos de su cruel hazaña. Historias de mar y sierras.